Vamos a empezar explicando esto sobre la temática. ¿Qué vamos a observar? ¿De qué trata la estadística descriptiva? Le estaba diciendo que la estadística es una rama de las matemáticas. Por lo tanto, conlleva una serie de cálculos, pero definidos de una manera muy práctica. Es decir, la estadística es el lado aleatorio de la matemática, es donde se analizan datos para tomar decisiones. Mire que en cada proceso, en cada cosa que uno hace, siempre hay datos. Pueden ser datos cuantitativos o cualitativos, pero siempre hay algo que uno recoge como datos. Inclusive cuando uno pasa una lista, cuando uno hace un conteo, una lista de chequeo, cuando uno está observando una operación, etcétera, siempre hay datos. Y lo importante es que usted sepa manejar esos datos para que esos datos le comuniquen algo. Porque si usted es capaz de leer datos, analizarlos, usted es capaz de tomar decisiones de forma acertada, ¿sí? Muchas veces las organizaciones toman decisiones en base no a análisis de datos, sino a conjeturas, a cosas que piensan que van a suceder. Pero realmente la eficacia de estas decisiones depende del análisis de datos. Las unidades que comprende nuestro módulo son las siguientes. Primero, una introducción y conceptos básicos de la estadística. Luego vamos a ver lo que son variables estadísticas, que estas dos comprenden la clase de hoy. Luego vamos a ver algo que se llama distribución de frecuencias. Luego vienen los métodos gráficos, las medidas de tendencia central, que son medidas de análisis. Otras medidas que se llaman medidas de variación y medidas de forma. Y otras que son las medidas de posición. Esas medidas son simplemente herramientas que se utilizan para analizar datos. Y vamos a verlas una por una, de una forma detallada y específica, porque lo importante aquí es que usted aprenda de manera técnica cómo se hace un análisis de datos. Sí, más que hacer un ejercicio de pronto imposible, ¿no? Lo que queremos es que usted sea un técnico en análisis de datos, que si usted necesita analizar una situación, usted sepa cómo hacerlo, con qué herramienta hacerlo y hacerlo en el menor tiempo posible, sí, en el menor tiempo posible, pero bien hecho. Entonces, para la primera unidad, que es la unidad de introducción, conceptos básicos y variables estadísticas, vamos a tener unas lecciones que son lo que es la población, la muestra, las variables, los parámetros estadísticos, lo básico. Vamos a empezar por lo más sencillo y luego de eso, pues, ya podremos entrar a mirar lo que es una variable estadística, una variable cualitativa, cuantitativa y los tipos de clasificación que hay de las variables. Bien, ¿cuál es el objetivo general de este módulo? Dice, generar condiciones para desarrollar habilidades de pensamiento de orden superior relacionado con el pensamiento numérico aleatorio, lo que estaba diciendo. Lo que queremos es que usted sea capaz de, primero, recolectar datos, ordenar los datos y analizarlos para tomar una decisión, ¿sí? Recolectarlos, organizarlos, manipularlos, uso de herramientas informáticas. Vamos a utilizar mucho, por lo menos, lo que es Excel y todas sus funciones para ayudar al procedimiento de datos. Sabes que cuando hay datos en gran cantidad, pues se hace más fácil utilizar esa herramienta informática, aunque también se puede hacer con una calculadora, y generar capacidad para describir información estadística a partir de distintas variables, ¿listo? Y estadígrafos, o sea, medidas que se utilizan para eso. Es lo que decía uno de los grandes estadísticos de los tiempos de antes. Decía, el pensamiento estadístico será algún día tan necesario para el ciudadano competente como la habilidad de leer y escribir. Es decir, así como uno se aprende las tablas de suma, resta, multiplicación, uno aprende operaciones de división, realmente ustedes se dan cuenta que hoy día la estadística está en todas las carreras. Hasta los médicos ven estadística, los psicólogos ven estadística, sea la carrera que sea, hay estadística porque en todos los procesos hay datos. Entonces se convierte en una necesidad importante saber analizar datos. Bien, entonces vamos a comenzar por el principio. Y el principio es ese. El principio es observar
los conceptos básicos de la estadística descriptiva. Pero chicos, cuando hablamos de estadística como tal, realmente hay dos tipos de estadística. Una es la estadística descriptiva y la otra se llama estadística inferencial. Pero esa estadística inferencial es una estadística más robusta, donde se manejan probabilidades, distribuciones de datos grandes, análisis numéricos muy cuantiosos. O sea, es una estadística más detallada hacia lo analítico, hacia lo profundo de los números, que obviamente es la que se estudia después de la estadística descriptiva. Eso debe quedarnos claro. ¿Por qué? Porque en nuestro curso no vamos a tratar lo inferencial, sino lo descriptivo, y por eso se llama así, estadística descriptiva. A fin de cuentas, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Nosotros con la estadística descriptiva, lo que vamos a hacer es tomar datos, ¿sí?, para ordenar esos datos u organizarlos. Luego los vamos a analizar para poder tomar decisiones. ¿Sí? De hecho, es lo que vamos a hacer. Entonces, para empezar con eso, vamos en la primera clase a definir los conceptos básicos, es decir, conceptos que hay que entender de la estadística para poder hacer estadística. Lo voy a explicar de la siguiente manera. Vamos a tratar unos conceptos que son los siguientes: el concepto de población, el concepto de muestra y el concepto de variable. Vamos a hablar de esos tres conceptos para entender cómo se empieza un estudio estadístico. ¿Listo? Bueno, cuando hablamos de población, ustedes en la plataforma tienen unas diapositivas con todas estas temáticas. ¿Para qué? Para que de pronto con la explicación que uno les da, ustedes ya tienen más material para seguir estudiando los mismos temas. ¿Sí? Tienen la explicación del docente y tienen las diapositivas y documentos que hablan de la misma temática para que amplíen lo que se está diciendo. Entonces, cuando hablamos de población, ¿a qué nos referimos? Población. Nos referimos a todos los individuos. Vamos a llamarlo así: todos los individuos de estudio. Y es importante este término de individuos porque cuando hablamos de individuos nos estamos refiriendo a personas, animales o a cosas. Es decir, que en estadística usted no va a estudiar, óigame bien, no va a estudiar individuos, solamente personas, o que cuando yo hable de población estoy hablando de una población de gente, sino que usted puede estar hablando de cualquier cosa. Yo puedo estar hablando de una población de animales, puedo estar hablando de una población de cosas o de personas. Es así como nosotros nos podemos encontrar ejemplos donde estemos hablando de una población de rocas, una población de perros, una población de agua. ¿Sí? Es decir, el término individuo quiere decir que es de lo que tú vas a estudiar, o sea, de lo que se trata tu estudio. Puede ser cualquier cosa, pero debes tener en cuenta que la población son todos los individuos de estudio, todos. Es decir, si yo voy a estudiar rocas, entonces serían todas las rocas de un lugar. ¿Sí? Si voy a estudiar perros, serían todos los perros de un lugar específico en que esté haciendo en el estudio. Obviamente usted tiene que decir dónde va a hacer el estudio.
Por ejemplo, todos los perros de Montería, todos los perros de Córdoba, todos los perros de Colombia, todos los perros de América, todos los perros del mundo. O sea, usted tiene que ser muy claro de dónde va a ser el estudio. Agua, o sea, toda el agua del lugar. Me dice, no toda el agua del río, sino toda el agua del mar, toda el agua del planeta, toda el agua que hay en Montería. Es decir, usted debe ser capaz de decir dónde va a hacer su estudio. ¿Listo? Entonces nos queda claro que la población es el total de los individuos de estudio de donde usted está haciendo esa medida. Pues debe ser muy claro si su población cuál es. Debe decir, la población mía es una ciudad, la población mía es una vereda, o la población mía es un lugar específico. Sí, por eso les decía, todas las rocas de un lugar, todo el perro de un lugar, toda el agua del lugar, todas las personas del lugar. ¿Por qué lo digo? Porque si usted, por ejemplo, va a estudiar a los pacientes de un hospital, entonces su población son todos los pacientes del hospital que usted está estudiando, más no los pacientes del mundo ni de toda la ciudad. Entonces usted dice, no, mi población son los pacientes de tal lugar, o mi población son todos, por ejemplo, si usted va a estudiar los zapatos. No, mi población son todos los zapatos de tal parte, o de tal empresa, o de tal cosa. Es decir, usted debe delimitar la población. Usted debe ser claro sobre cuál es su población. Debe ser claro y definir su población, porque hay tantas cosas que decir de un objeto o de un individuo que usted debe estar claro sobre dónde está haciendo el estudio. Entonces, eso es lo primero que decimos sobre población, que son todos los individuos de estudio, sean animales, cosas o personas, objetos, cualquier cosa, pero que usted debe definir de dónde para uno saber a dónde está, o sea, cuáles son todos los individuos de ese lugar. Bien, bueno, ese es el primer término, el término de población. Luego de ese término vamos a conocer otro, que es el término de muestra. Entonces, así como vimos que la población son todos los individuos, la muestra es una porción de la población. Una porción de la población. Es decir, que si yo voy a hacer un estudio, y esto sucede mucho, suponga que esta es toda mi población. Toda mi población está ahí. Y que todos los puntos son los individuos que están dentro de esa población. Muy bien. Supongamos que esta es mi población, todo esto que está acá. Y los punticos son los individuos que están dentro de esa población. Como hemos explicado, esos individuos pueden ser cosas, animales, lo que yo haya definido para mi estudio. Bueno, están allí en mi población, yo definí esta en mi población. Pero en la vida real sucede algo, y es que es imposible llegarle a toda la población. Imagínese que usted quiera hacer un estudio sobre qué piensan las personas de la ciudad de Montería, y estoy hablando de todos los habitantes de Montería, niños, ancianos, jóvenes, adultos, sobre la situación actual del mundo. Por más que usted quiera, le va a ser imposible hacer una entrevista a todos los habitantes de Montería. Eso sería imposible, porque aunque usted tenga la decisión de hacerlo, va a haber gente donde no va a poder llegar. Por eso es necesario tener en cuenta este concepto de muestra, porque uno cuando tiene una población, uno realmente no aplica el estudio a toda la población, sino que se lo aplica a una muestra de la población, o sea, a una porción. Y es importante que esa muestra se tome, oiga bien, se toma al azar. ¿Cómo así que al azar? Es decir, yo no vengo aquí y voy a sacar uno por uno la población, sino que cojo unos de por aquí, otros de por acá, otros de por acá, otros de por acá, al azar, es decir, sin pensar. ¿Por qué? Porque eso asegura que el estudio quede bien hecho. Entonces, por ejemplo,
hay una población, ya ven, hay una población de 500 personas, pacientes de una clínica, ¿sí? 500 personas pacientes de una clínica, esa es mi población. Entonces, yo digo, bueno, voy a tomar una muestra, como no puedo hacer el estudio con todos los 500 pacientes, entonces se toma una muestra, por ejemplo, de 100 personas. Se toma una muestra de 100 personas, ¿sí? Pero yo no los voy a coger, voy a ir cuarto por cuarto, venga usted, no, sino que yo de pronto puedo meter todos los nombres en una bolsa, revuelvo la bolsa y voy sacando nombres al azar, o utilizo un programa informático que me ordene los nombres de todos los pacientes en desorden y yo cojo los 100 primeros. Es decir, debe ser al azar siempre la escogencia de los datos. Esa muestra es a la que yo le voy a realizar el estudio. Si yo hago eso al azar, estoy seleccionando una muestra de la población en el orden correcto y lo que me diga la muestra es lo que pasa con la población. Eso es lo que tiene la estadística descriptiva, que uno estudia la muestra y como uno la tomó al azar, esa muestra a uno le dice qué está pasando con toda la población. Fíjense ustedes que eso es muy importante. Un ejemplo muy claro sucede en las fábricas, ¿sí? En las fábricas sucede lo siguiente. Imagínate que una fábrica de celulares, por ejemplo, hacen una fábrica de celulares, hay aquí en el contenedor, imagínate que hay 1.000.000 de celulares. 1.000.000 de celulares. Y el fabricante quiere saber, si los celulares salieron buenos. Imagínense, como a eso lo van a vender, deben saber si le funciona bien el táctil, deben saber si las teclas están bien, las de volumen, el encendido, si la pantalla se ve bien. Es decir, deben cerciorarse si el producto salió bien o no. Pero díganme ustedes, imagínense que si están produciendo 1.000.000 de celulares por hora, porque estos son producciones por hora, esto no es una producción de un día. Entonces, ¿cómo hacen ellos para verificar 1.000.000 de celulares después que lo hicieron? Imagínense, tendrían que gastarse otro turno de trabajo, revisando celular por celular para ver si prende, para ver si está bueno, para ver si le salió bien esto otro. Es decir, sería absurdo y de todas maneras sería un gasto de tiempo y de dinero, porque tendrían que pagarle a la gente para que hiciera ese trabajo de ver celular por celular después que le pagaron por construirlos o fabricarlos. Entonces fíjense que ellos de ese 1.000.000 de celulares, ellos no van a mirar 1.000.000 de celulares. Ellos toman una muestra de aquí. Te dicen, bueno, de ese 1.000.000 de celulares, ¿sí? Ellos toman una muestra. Que pueden ser unos 100 celulares. Unos 100. Pero esa muestra la toman ¿cómo? Al azar. Es decir, vienen y sacan un celular de aquí, un celular de acá. Es decir, un celular de por aquí, uno de por acá, otro del fondo, otro por aquí, otro por acá, otro por acá, otro por acá, etcétera, hasta que completan ¿cuánto? 100 celulares. Y a esos 100 celulares le miran la pantalla, le miran el táctil, le miran los botones, le miran si le sirve el audífono, los colores, la rapidez, etcétera. Y lo que diga esta muestra, si esta muestra sale bien, quiere decir que esta muestra está bien. O sea que todo ese 1.000.000 de celulares está bueno.
Así funciona la estadística descriptiva. A eso se le llama proceso de muestreo. ¿Qué es el proceso de muestreo? Cuando yo tomo una muestra de una población y le hago un estudio a esa muestra y eso me dice qué sucede con la población en total. Les voy a poner otro ejemplo que todos conocemos y es muy sencillo de explicar. Fíjense cuando usted va de pronto al médico y le mandan a usted un análisis de sangre, ¿cierto? Viene y le manda un análisis de sangre a la persona. ¿Qué pasa ahí? Cuando a uno le manda un análisis de sangre, a uno no le sacan toda la sangre del cuerpo, le sacan una muestra de sangre. Obviamente, como la sangre va corriendo en las venas, pues es más fácil porque ya el azar está, ahí el azar se cumple enseguida, porque la sangre es un líquido y se va mezclando continuamente todos sus componentes, por lo tanto la muestra ya viene al azar. Entonces a uno le sacan una muestra de sangre y fíjense ustedes que los resultados del análisis le dice qué está pasando en todo su cuerpo. O sea, eso es uno de los ejemplos de muestreo más sencillos que hay. Cuando a uno le sacan una muestra de sangre, porque le dice qué pasa con toda su sangre, o sea, con toda la población. Entonces, esos son los dos primeros conceptos. ¿Qué es población y qué es muestra? Y el tercer concepto que vamos a entender es el concepto de variable. ¿Sí? Variable. Entonces, óigame bien. La variable, ¿qué viene siendo? La variable es, oiga bien, es lo que se va a estudiar. ¿Cómo así? Voy a poner un ejemplo. Entonces, la variable es lo que se va a estudiar. En este ejemplo dicen lo siguiente. Está bien. De una empresa se indaga o estudia la accidentalidad en el último mes de todos los trabajadores. Ese es el caso. Bueno, si nosotros miramos ese caso, podemos mirar enseguida que hay la población. A ver, ¿quién sería la población de ahí? ¿Quién me dice? ¿Cuál sería la población? Los trabajadores de la empresa. Exacto. Todos, ¿sí o no? De todos los trabajadores de la empresa. Supongamos que en la empresa hay 500 trabajadores. Entonces, vamos a poner aquí 500. Suponiendo que son 500. Pero hemos dicho que la muestra sobre la que se va a hacer el análisis se escoge al azar. Entonces, supongamos que cogieron 100 trabajadores. ¿Sí? 100 trabajadores. Bien, se escogieron 100 trabajadores para la muestra, para aplicar la encuesta o lo que estén diciendo, el estudio que van a realizar. Y ahora vamos a definir la variable. La variable es lo que se va a estudiar. O sea, ¿cuál sería entonces la accidentalidad? La accidentalidad. Muy bien. Excelente. Ahí está. Entonces la variable es la accidentalidad. Eso es lo que debemos tener en cuenta. La variable es lo que yo quiero saber. ¿Sí? Si, por ejemplo, usted se hace un examen en un médico del colesterol, la variable es el nivel de colesterol. Pero si el examen es sobre el azúcar o el nivel de glucemia, entonces esa es la variable. O si de pronto a usted lo que le están estudiando es otra cosa, entonces lo que le estén estudiando esa es la variable.
Si usted, por ejemplo, quiere saber si un agua está contaminada o no, entonces la contaminación del agua es la variable. Si usted quiere de pronto saber si el servicio al cliente es bueno o malo en una empresa, el servicio al cliente es la variable. Repito, entonces la variable es lo que usted se esté preguntando. ¿Listo? Cuando yo voy a comenzar un estudio, lo que yo quiero saber es la variable. Si usted recuerda, en metodología de la investigación se hacía un cuadrito que era la operacionalización de variables. Y recuerden que allí lo que se decía era que la variable era eso que uno quería saber. Entonces, si el proyecto suyo hablaba de accidentalidad, la variable era accidentalidad. Si el problema suyo hablaba de estrés, la variable era el estrés. Si el problema suyo hablaba de los problemas de drogadicción, entonces los problemas de drogadicción eran la variable. Es decir, la variable es lo que se va a estudiar, lo que yo quiero averiguar. Bien, entonces esa variable tiene unas clasificaciones, por decirlo así. Entonces, clases de variables. Clases de variables. Cuando uno está haciendo un estudio estadístico, las variables pueden ser de un tipo o de otro. ¿Cómo así? Fíjense, por ejemplo, si nosotros empezamos a hablar de cosas como el color de los ojos, como el color del cabello, esas variables son cualidades, no se pueden medir con números. Pero si yo le pregunto a usted cuánto pesa, qué temperatura está haciendo, ya esos son números. Por lo tanto, la primera división que existe sobre variables se trata de eso. Es decir, hay variables que son cualitativas y hay otras variables que son cuantitativas. Eso uno también lo debe tener en cuenta. Si la variable le habla a uno de cosas que no son numéricas, uno las clasifica como cualitativas. Y esas variables cualitativas al mismo tiempo tienen dos divisiones por acá. Voy a poner, que son las siguientes. Ellas pueden ser nominales o también pueden ser ordinales. Ahora miraremos de qué trata cada una. Y las cuantitativas, también podríamos decir a grandes rasgos que existen dos clases, como son las discretas y otras que se llaman las continuas. Bueno, miraremos nominales acá. ¿Cuál es la diferencia que existe entre ellas? Oiga bien, cuando a mí me hablan de una variable cualitativa, ¿sí? Como por ejemplo, color de los ojos, o me hablan de color del cabello, fíjense que eso son cualidades porque eso uno no lo puede medir con un número. Yo te puedo decir a ti que el color de los ojos tuyos es 5 o que es 7, a menos que haya una escala que sí puede que la haya, pero a nivel normal uno habla de colores como un nombre. Color, café, azul, amarillo. Ya sería algo raro, ¿verdad? No, que tiene los ojos rojos, más raro todavía. Pero ese es el color. ¿A qué me refiero con esto? Que no es un número, sino que simplemente a ti te dicen, ¿de qué color tienen los ojos? ¿De café? Listo, ya, es un nombre, café es un nombre, azul es un nombre, verde es un nombre. Por eso se llaman así, nominales, porque viene de la palabra nombre. O sea, cuando la respuesta es un nombre o un sustantivo, pues la variable cualitativa es nominal. Si yo a usted le digo estado civil, ¿cuáles son los estados civiles? Por ejemplo. Soltero, casado, unión Exacto. libre. Y eso es un nombre, ¿sí o no? Por eso se llaman nominales. Porque es una respuesta que usted está dando sobre eso. O sea, las nominales obedecen a nombres. Exactamente. Okay. Si usted le dice, mire, ¿en qué estado se encuentra ese niño? Y le dice, no, él es huérfano. Nominal. O él es el hijo. Nominal. O sea, es un nombre. Mientras que las ordinales
como su nombre le dice, tienen un orden. Oigan bien, tienen un orden. Por ejemplo, si a usted le pregunta una escala de gusto y usted dice, me gusta mucho, pero también puede decir, me gusta poco, muy poco. Es decir, cuando la variable es nominal, Ordinal. es cualitativa, pero al mismo tiempo tiene niveles. Entonces fíjense que hay niveles ahí. Mucho, poco, muy poco, nada. O sea, cuando las respuestas son en escalas, se llama ordinal. Pero si yo a ti te puedo decir, inclusive, tú podrías decir que el color de los ojos es ordinal si tú te inventas una escala. Azul subido o azul alto, azul medio, azul bajo, la puedes convertir en ordinal. Pero el estado civil no, porque tú no puedes decir que estás casado o medio casado, eso es imposible. ¿Sí o no? A nivel de ley, pues. Aunque no se podría decir eso. Entonces, Okay. ¿qué le quiere decir? Que en este caso hay variables nominales que usted las podría convertir en ordinales si les pone una escala. Les pongo otro ejemplo de variable ordinal. En el ejército hay unos rangos, desde el general, coronel, no sé qué. Esos son variables ordinales porque tienen un rango. O si nos vamos al organigrama de una empresa, el gerente, el subgerente, el jefe, no sé qué, el supervisor, pues también esas son variables. Vamos a apagar los micrófonos. Sí, esas son también variables ordinales. ¿Por qué? Porque tienen un orden. Listo. Entonces, cada vez que nos topemos con variables cualitativas, si no tienen orden, son nominales. Y si tienen una forma de medirse a través de un orden, les llamamos ordinales. Es simplemente eso. Ustedes fíjense que hay unas que podrían volverse ordinales. Las mujeres, por ejemplo, saben que cuando se hacen las tinturas de cabello, hay varios tonos. Entonces, fíjense que los tonos de cabello existen, por lo tanto, el color del cabello puede ser nominal, pero también puede ser ordinal, si usted la pone por tonos. ¿Sí? Un café oscuro, un café claro, un café no sé qué. Entonces son ordinales. Ahí puedes jugar con eso. El otro tipo de variables que son las cuantitativas, discretas. Aquí vamos a explicarle una forma sencilla. Es ¿cuándo es discreta? Cuando es un número entero. Oiga bien. ¿Cómo así un número entero? Yo le digo edad. Usted me dice 20 años, ya, 20. O de pronto a alguien le dicen número de... Vamos a poner que usted le diga, mira, ¿cuántos celulares tienen? Dice, no, yo tengo 2 celulares. Ya, no. Es un número entero, o sea, no da para más. ¿Cuántos hijos tienes? Tanto. ¿Cuántos hermanos tienes? Tanto. Es decir, un número que no tiene decimales, sería la palabra más correcta. Y las continuas, vamos a decirlo así, son números con decimales. Entonces, por ejemplo, si a usted le dicen, ¿cuánto pesas? Y usted le dice, bueno, mi peso es de 3.5 vamos a poner 43.5 kilogramos. Dado en esa manera, el peso sería continuo porque tiene un coma. Si usted le dice, no, la temperatura, y usted dice, no, la temperatura ahora mismo está en 32.3 grados centígrados. De esa manera la estamos volviendo continua, es decir, lo que estamos diciendo es que una variable continua es cuando es cuantitativa, pero contiene decimales. Si no contiene decimales, es discreta. De todas maneras, usted podría decir que la temperatura es discreta si la está relacionando con un valor sin decimales. O el peso. Pero realmente su naturaleza
es de decimales, porque puede haber 32,3 grados, 43,5 kilos, etcétera, son continuos. Mientras que estas de acá, por lo general, se expresan como variables numéricas enteras. Entonces, es la gran diferencia que hay. Lo que vamos a hacer nosotros en la clase de hoy y con los ejercicios que se van a hacer es justamente eso. Partir desde el primer concepto, que es la población. Entonces usted va a decir, mire, la población aquí es tal, la muestra aquí es tal. Después que usted diga cuál es la población y cuál es la muestra, usted va a decir, bueno, la variable que nos están dando es de tipo cualitativo y la variable que nos están dando es o nominal o es ordinal. Entonces usted va a analizar cuál de las dos es. Y por acá va a mirar si la variable es cuantitativa, va a mirar si es discreta o si es continua. Entonces esos son los términos, por decirlo así, de esta clase. ¿Qué es población? ¿Qué es muestra? Y qué es variable con sus clasificaciones. Y a partir de eso, pues vamos a analizar, ¿sí? Vamos a analizar ciertas cuestiones. Y ahí les voy a mostrar algo más. ¿Tiene alguna pregunta hasta ahora? Yo no. No, Bueno, hasta el momento eso no he entendido el tema. bien, sí, son los conceptos básicos. Entonces, simplemente, Después que no se le ocurra meter números, todo perfecto. eso será ya después cuando tengamos claro los conceptos, ¿no? Entonces, fíjense que, Todos los talleres que va a dejar, las actividades van a ser con referencia a qué cosa más o menos. por ejemplo, el primer taller de hoy es de eso, de población, muestra y variable. Es decir, ustedes van a tener unos ejemplos y para cada ejemplo usted va a decir, mira, la población es esta, la muestra es esta y las variables son estas. Y además me vas a tener que decir qué tipo de variable es. Es decir, que es un taller conceptual. O sea, solamente identificar. Exactamente, de identificación de los conceptos. Nada de demostrar. Ok, perfecto. No, por ahora eso está todavía ahí. Esto es como cuando usted llegue y le van a vender algo, ¿sabes? Que el vendedor no va a empezar a decirte el precio enseguida, ¿eh? No se preocupen. Realmente lo importante es que tengamos los conceptos claros, ¿ya? ¿Por qué? Porque teniendo los conceptos claros, pues ya lo demás es puro cuento. O sea, realmente se hace mucho más sencillo. Entonces, les voy a mostrar algo. Y les muestro una presentación sobre eso. Bueno, antes de eso vamos a mirar esto que les voy a mostrar acá. Acá en el internet un poco. Ya les muestro, un momentico que tengo la conexión un poco lenta de una presentación que les voy a mostrar. Que cargue un poquito para que no se nos pare. Una pregunta importante. Sí, digan. Esas actividades que va a dejar, ¿tienen alguna fecha de caducidad o...? Bueno, primera pregunta, ¿hasta cuándo vamos nosotros? Claro, sí, o sea, todo de un Por sábado eso, para el otro. ¿cuántos sábados tenemos nosotros? Bueno, esto va creo que hasta el ¿Cuántas 16 clases? de Dígame junio. Hasta el número. 16 de junio. O sea que serían 1, 2, 3, 4. Son como
5 clases. Son 5 5 clases de una clases. hora. De una hora. Sí. Bueno, la instrucción hasta que terminemos de explicar eso bien. Lo importante es que quede bien explicado los O temas. Si se sea, pasa la una hora o no. tarea, por ejemplo, lo que deje hoy debemos habérselo entregado antes del sábado o el otro sábado. Exacto, tiene hasta el mismo sábado para entregar. No, ok, de ¿Vale? 8 de 8. Es importante eso. Bueno, entonces vamos a ver la presentación. Espero que todos Hola escuchen. alumnos, vamos a ver un poco de historia de la estadística. En primer lugar, la palabra viene del latín status, que significa estado o situación, porque era función principal del gobierno del estado establecer registros de población, nacimientos, defunciones, impuestos, cosechas. La palabra la acuñó Godofredo Eichenwald en el 1760. Fue él quien decidió que se llamaría estadística. Pero claro, es difícil saber los inicios de la estadística porque siempre ha habido indicios. Por ejemplo, se usaban símbolos y marcas en las cuevas para indicar el número de personas o los animales. En la isla de Cerdeña hay monumentos prehistóricos que pertenecen a los nuragues, donde aparecen grabados unos símbolos que se cree que indican un recuento de la caza. Los babilonios, en el 3000 a.C., usaban pequeñas tablillas de arcilla para indicar el género vendido. En el 3050 a.C., mucho antes de las pirámides, los faraones de Egipto recopilaron datos sobre la población y la riqueza del país. Tal era su devoción por tener un recuento de todo que incluso tenían una diosa Sabnit, la diosa de los libros y las cuentas. En el antiguo Israel encontramos el libro de los números, donde aparecen datos estadísticos obtenidos en 2 recuentos de la población hebrea. Fueron los griegos, sobre el año 594 a.C., quienes elaboraron censos con fines tributarios, sociales y militares. Pero sin duda los romanos fueron quienes mejor supieron emplear los recursos de la estadística, ya que cada 5 años hacían censos de la población. Los funcionarios debían anotar los nacimientos, defunciones y matrimonios, sin olvidar recuentos periódicos de animales y la riqueza de las tierras conquistadas. En el 762, Carlomagno ordenó un registro de sus propiedades, así como de los bienes de la Iglesia. En el 1066, Guillermo el Conquistador ordenó un catastro, que se puede considerar el primero de Europa. Fue John Ground quien en el 1662 publicó el primer trabajo estadístico sobre población con observaciones políticas y naturales, y donde escribe las cifras de nacimientos y defunciones ocurridas en Londres entre el 1604 y el 1661. En el siglo XIX la estadística da un gran salto y avanza. Son Galton y Pearson los que consideramos los padres de la estadística moderna, ya que a ellos debemos el paso de la estadística descriptiva a lo que llamamos inferencia estadística. Cabe destacar a Florence Nightingale, enfermera durante años en hospitales de guerra, que fue especialista en estadística aplicada a necesidades médicas. Gracias a ella se estableció un sistema científico de evaluación de tasas de mortalidad. Los fundamentos de la estadística actual se los debemos a Fisher en su mayoría. Y es a partir del siglo XX donde comienza ya en sí la estadística moderna, con la aparición y globalización del ordenador. Venga, espero que te haya quedado claro, pero si tienes dudas no te preocupes, mañana en clase. Bueno, fíjense ahí de una manera muy rápida lo que nos muestran, cómo la estadística de la edad antigua ya había una necesidad de que se tomaran registros de la población, gente que nacía, gente que moría, propiedades, etcétera. Y todos esos datos son datos, o sea, son datos que deben ser analizados para ver qué está pasando. Antes de que se tomaran esos datos, la población iba en un rumbo ciego. Y luego aparece esa estadística inferencial que empieza a hacer un análisis más profundo. Entonces, por eso es la importancia de realmente aplicar la estadística cuando uno esté en un trabajo. ¿Por qué? Porque eso le va a ayudar a uno a mirar qué está pasando, ¿sí? Y a tener un orden, más que todo, de lo que uno está midiendo.